Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Bueno, en el día de hoy he escogido para compartir con ustedes el sermón, un sermón expositivo. Escogí un tema que me encanta, que mejor dicho, me emociona muchísimo, y es hablar de nuestro amado hermano Pablo, ese siervo que fue a muchas ciudades a anunciar el evangelio, ese hombre que prácticamente fue siervo, esclavo de todos a causa del evangelio. Estuvo en la cárcel, fue apedreado por causa del evangelio. Fue el primer hombre que fue fuera de Israel a anunciar la palabra de Dios. Aparte de eso, pues, ¿cómo murió Pablo? Pablo murió, él no murió crucificado, sino lapidado por ser un romano a causa del evangelio. Pero hoy yo tengo un tema, el tema que quiero compartir en el día de hoy le puse un título y es misionero para todos. Y también pues escogí una cita bíblica, 1 Corintios 9, del 19 al 23, donde podemos corroborar este ejemplo tan grande de evangelista, misionero, predicador, que anunciaba la palabra por todos los lugares donde encontraba en el camino. Allí él predicaba el evangelio. Bueno, para hoy también pues diseñé unas diapositivas, una herramienta muy hermosa para complementar este sermón. El tema para hoy: misioneros para todos. 1 Corintios 19 al 23. Pero también he escogido un versículo clave, el versículo 1 Corintios 9, 19. Aquí, pues estoy leyendo aquí un poquito. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo para todos, para anunciar a la mayor número de personas el evangelio. Aquí podemos ver en esta diapositiva esta imagen. Aquí nos está mostrando que el evangelio se hace con amor. Y todo lo que a las personas que tú vas a evangelizar, la idea es conducirlas a la cruz. La cruz es la representación de Cristo, conducirlas a Cristo, pero sobre todo evangelizar con amor. Aquí hay algo también que quiero compartir con ustedes. Mire la diferencia, el antes y el después de nuestro amado Pablo. Pablo anteriormente, antes de ser un siervo del Señor, él mantenía una coraza, ¿verdad? Una espada, todo este ajuar que cargaba, ¿verdad? De soldado, esa mirada de odio, de venganza, ¿verdad? Pero Pablo como tal, este era el antes, ahora miren el después. Aquí vemos un Pablo renovado, cambiado, un Pablo rodeado de almas, rodeado de almas, predicando el evangelio. El cambio fue total. Pero también tengo unas 4 preguntas que traje. Y aquí dice: ¿por qué Pablo? Porque él decía que él se hacía prácticamente, Pablo vivía como si fuera un esclavo. ¿Por qué? ¿Por qué se dice en 1 Corintios 9? ¿Por qué? Porque se había convertido en un servidor. Todo esclavo como tal es servidor de su amo. Él era servidor. Pero también aquí en esta cita, cuando nosotros profundizamos en ella, podemos ver que Pablo, aquí en 1 Corintios 9, 19 al 23, dice que Pablo, él se hizo siervo, él se hizo como un judío, como dice aquí la pregunta. Dice: ¿qué hacía cuando estaba con los judíos? Él vivía como los judíos, se hacía como uno de ellos, pero también él se hacía como aquellas personas que
estaban sujetas a la ley. Él se hacía como uno de ellos, aunque él no estuviera sujeto a la ley. Él se hacía como ellos. ¿Qué hacía cuando estaba con los que no eran judíos? Él vivía como uno de ellos, ¿verdad? Pero ¿qué hacía cuando estaba con aquellos que eran nuevos en la fe cristiana? Se comportaba como ellos. Él se comportaba como uno de ellos. Además, también quiero resaltar en el versículo 21, 22 y 23, que dice que él no solamente estaba sujeto a aquellas personas que no estaban en la ley, sino a aquellos que tampoco estaban sin la ley, pero aún mucho más hermoso. Mira lo que decía él en la palabra. Decía que él estaba sujeto a aquellas personas débiles. Aquellos débiles, estaba sujetos a ellos, aquellas personas desprotegidas, débiles, sin ganas de vivir, aquellas personas que habían renunciado a todo, que estaban decepcionados, defraudados, que querían morir. Aquellas personas débiles, frágiles también, aquellas personas que realmente se les podía engañar, se podía manipular. Él se hacía como cada una de estas personas. Y aquí podemos ver esta imagen de todos los lugares, Quiero que vean esta imagen y ustedes reflexionen realmente de todo lo que hacía Pablo. Mire todos los lugares que visitaba Pablo, todo donde el Señor le ponía en su corazón, el Señor le mostraba, Él le revelaba, Él allí anunciaba el Evangelio. Pero ¿por qué yo traje toda esta colación? Porque quiero que vean esta imagen. Mire la tarea pendiente que nosotros tenemos. Aquí yo tengo 3 grupos de personas. El grupo A, el grupo B y el grupo C. Aquí las personas del grupo A son aquellas personas, aquel mundo que no es evangelizado. Estas personas no han sido evangelizadas. El mundo B es el mundo no cristiano, pero que ha sido evangelizado. Y el mundo C es el mundo cristiano, incluyendo los nominales. Mire la tarea pendiente que nosotros tenemos. Mire la diferencia de esto y mire la diferencia de todo lo que hace falta por hacer. En el día de hoy, realmente nosotros tenemos que reflexionar sobre esta imagen. Todo lo que hace falta por trabajar, todo lo que hace falta por evangelizar. Esta es una de las áreas en el cual la mayoría de las congregaciones de las iglesias es un área en el que está debilitado, es un área en el que como cristianos nos hace falta ser como ese hombre de ejemplo como Pablo, evangelizar, anunciar. Mire que él murió por causa del evangelio. Entonces en el día de hoy esto era lo que quería compartir con ustedes. Tenemos una tarea muy pendiente y es esa visión de anunciar el evangelio de Dios, porque un día todas estas personas tendrán que darle cuenta al Señor y nosotros también vamos a darle cuenta al Señor. ¿Por qué? Porque no hemos sido aquellas personas evangelizadoras. El Señor nos ha llamado para ir y hacer discípulos. Entonces nosotros también seremos juzgados por el Señor porque no hemos hecho esta tarea. Entonces Dios les bendiga. Esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Espero que sea de bendición en el día de hoy. Amén. Dios les bendiga.